Hola para todos, mi nombre es Lorely Enrique Saya del grupo S625 con el área de Deporte e Inclusión. Aquí presento a mis compañeros. Angélica Tenorio. Miguel Ibargüen. Perfecto, ahora hablaremos una introducción con base a esta tabla. El presente análisis tiene como objetivo profundizar la comprensión de estos patrones que se ven aquí en pantalla. De prevalencia de discapacidad, como ya dice el título, está dividido en dos temas, en moderado y grave, pero esto a nivel global. El enfoque de este análisis es con variaciones según el género, la edad, las regiones y la política. También se busca identificar con esta tabla comparar las tendencias significativas que tienen, ejemplo, con el rango de edad, si es mujer o hombre, y con su ubicación a nivel global, como ya dije. Y por último, reflexionar sobre las implicaciones sociales y políticas de los hallazgos que ya hicimos con este análisis. Listo, acorde a ello aparecen diferentes datos. En estos datos están los grupos etarios, en el cual los grupos etarios están divididos por hombre, mujer y por todas las personas en global. De acorde a ello vemos que hay una correlación en los diferentes datos. Principalmente vemos que en esta tabla los datos están basados en personas que son mayores a 60 años, en los cuales son mujeres, esas mujeres en los cuales tienen diferentes tipos de discapacidad visual. Por ejemplo, la discapacidad visual se ve correlacionada con astigmatismo, miopía, todo este tipo de discapacidades. Bien, ahora nos vamos a enfocar en las diferentes regiones que ya hablé a nivel global. En esta mencionaremos 4 muy importantes y luego mi compañera mencionará la última. Hablaremos de la África y las Américas. En esta presenta una tasa de discapacidad moderada y grave relativamente altas, es decir, que tiene de los dos componentes que hablé al principio, moderada o grave a nivel global. ¿Por qué? Porque este grupo está entre la edad de 60 años o más, y esto podría estar relacionado con factores como la menor esperanza de vida, el acceso ilimitado a los servicios de salud y la prevalencia de enfermedades infecciosas. Ya sabemos que con la edad se vienen acumulando, por decir así, enfermedades crónicas o muy avanzadas que con la edad temprana no se podían ver. Ya cuando llega una cierta edad se empiezan a verse, y esto provoca que su discapacidad sea más alta a nivel global. Vuelvo y digo, fue África y las Américas. Ahora voy a hablar de la Europa y el Pacífico occidental. En este muestran una tasa, que estamos aquí ubicados en Europa, muestra una tasa generalmente de discapacidad inferior. Hablamos de que África tenía una intensidad alta y en Europa una inferior. ¿A qué se debe esto? Que tiene mejores condiciones de vida, también tiene sistemas de salud más desarrollados y políticas sociales más robustas. Como es un país o una región subdesarrollada, sus accesos son más equilibrados que en África y las Américas. Y por último hablaremos de Asia, quien está en un nivel intermedio, entre alta y moderada, lo que quiere decir que tiene una tendencia intermedia en comparación con África, las Américas, Europa. Esto quiere decir que su nivel está entre el alto y el medio o bajo. Con respecto al Mediterráneo oriental, se puede identificar que hay una variación en las edades, pues la discapacidad, en este caso la grave, se ve más afectada en las poblaciones de adultos mayores entre 60 años o mayor edad. La población juvenil
representa un nivel de porcentaje relativamente bajo a comparación a los de mayor edad, tanto en moderada como en alta, si se fijan. Lo bueno es que en moderada sí está un poquito más alta, significa que el impacto de discapacidad moderada está más alto. En este contexto, en el análisis de datos, podemos decir que los hallazgos, la prevalencia de estas discapacidades graves significativas con respecto a la edad pueden ser: la mujer presenta mayor discapacidad en conclusión con el hombre, eso es lo que podemos ver. Los hombres presentan una menor prevalencia de discapacidad grave en edades jóvenes. Estos factores pueden verse influenciados por los factores demográficos, la edad avanzada, el género en sí, porque por ejemplo, esta es un continente donde, por ejemplo, los hombres, digámoslo así, más territorial, los hombres tienen más propenso a riesgos laborales porque son los que se encargan del riesgo pesado, a comparación con las mujeres. Los niños sí tienen discapacidades, pero pongámoslos en el contexto de estos países mediterráneo oriental, que son más basadas en culturas y cosas por decirlo. Puede que exista la discapacidad grave como lo de la mente, la discapacidad intelectual, pero son países que son muy estrictos en estos casos, entonces no se registran. Son más laborales, discapacidades físicas, discapacidades congénitas y hereditarias. En los factores de salud pueden ser un factor influenciable para esto, las lesiones del trauma, las enfermedades neurológicas, factores socioeconómicos y sociodemográficos, por la composición del país y la estructuración del mismo. Yo no puedo concentrar con Bueno, seguimos con lo de los grupos etarios, en los cuales observamos que dichas variantes tienen cierta correlación en los grupos de 0 a 14 años entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Dicha discapacidad pasa de que de 0 a 14 años hay un proceso de desarrollo y crecimiento en el cual aún no se encuentra la discapacidad, sino que el cuerpo obviamente va pasando por un proceso. Este cuerpo sigue una línea y asimismo encontramos diferentes facetas graves de discapacidad acorde a cómo el sistema inmunológico reacciona a diferentes factores, ya sean internos o externos. Vamos con la discapacidad moderada o grave. ¿Qué pasa? Siguiendo la misma línea, obviamente, observamos que para la discapacidad moderada o grave hay un aumento diferencial, pero esto es debido a la discapacidad moderada, abarca en plenitud diferentes tipos de patologías. Entonces, acorde a estas patologías, se construyen diferentes observaciones médicas en los cuales vemos que hay patologías en las cuales involucran el sistema inmunológico al punto de que pueden llegar a tener diferentes complejos. Por ejemplo, hay enfermedades como por ejemplo cáncer de la piel, o en órganos internos también, como están los riñones, que es el cáncer de riñón y demás. Podemos decir que las variaciones entre los géneros con relación a las discapacidades, en este caso graves, por ejemplo, seguimos hablando del Mediterráneo oriental, los factores demográficos y la avanza en género género masculino son un factor importante, pero en el género femenino, las mujeres, puede ser más de salud o enfermedades crónicas. Las enfermedades que, por ejemplo, las mujeres están más propensas a sufrir: artrosis, diabetes, hipertensión y otras cosas. También están los factores ambientales. Aquí podemos ver relaciones, o sea, en la edad, en el rango de edad de 0 a 14 años, hay una leve diferencia. Esto se debe hacer a los factores demográficos, ambientales, culturales y la composición en sí del género. Bien, esto es todo nuestro análisis con base a la tabla, que
hicimos de prevalencia estimada de discapacidad severa por región, sexo y edad. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Por qué te saliste, Miguel?